Hola Ganora, ¿cómo estás? Bien, doctora, ¿cómo estás vos? Festejando los 77 días. Ah, sí, del encierro. Claro, pero viste que es una cosa voluntaria, no es una cosa impuesta. Pero bueno, acá estamos. Ah, bueno, muy voluntaria, pero con el artículo 205 del Código Penal, el 239, la Bueno, policía pidiendo salvoconducto no es muy voluntario, que digamos, bueno, me vos, parece. vos porque estás del otro lado de la grieta. Ese es el problema. No, 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 Bueno, no. Hay que estar a favor porque si no, no podemos, no se puede. Te quería hacer un comentario respecto de una nota que salió el domingo y firma Inés Capdevila y habla de las paradojas de la pandemia, 4 beneficios que le pueden dejar al mundo. Ella habla de que se van a despejar los riesgos bélicos y van a aumentar los gastos en salud. Y eso, es muy interesante su nota, y eso me hizo pensar bastante respecto de lo que venimos hablando. Y investigando un poquito dije, bueno, obviamente nosotros no nos estamos ocupando mucho de la economía, no es nuestro tema, nos parece bastante árido, críptico, pero al mismo tiempo me sonaba una frase, ¿no? ¿Te acuerdas aquella frase, es la economía estúpido? exactamente, sí. ¿Te acordás en Es qué la- contexto? Bill Clinton, la hizo Bill Clinton al plantearle a los republicanos por qué estaban perdiendo las elecciones, por qué iban a ser sustituidos por el Partido Demócrata. Y esto en la Argentina también empieza a tallar en forma. Y porque Eh, tenemos elecciones en el 2020, en el 2021 y va a haber que acomodar un poco los tantos, ¿no? claro, porque yo creo que no podés hacer una polaridad entre economía y salud, es una unidad. Y esa unidad está dada porque la salud se define como el más alto estado de bienestar físico, psíquico y social. Y si yo tengo un problema social como es la desocupación, el hambre, la falta de acceso a los elementos, a la solución de las necesidades básicas, yo no puedo tener buena salud. Podré atender el fenómeno urgente de una pandemia, pero las otras cosas me están comiendo por otro lado. Es iatrogénica la medida sanitaria. Esto es lo que hay que analizar. Investigando un poquito, no mucho, respecto de la frase, en realidad la frase no es la economía estúpido, sino la economía estúpido. No tenía verbo la frase. Y la frase la elaboró un asesor que tenía en ese momento Clinton. Recordemos que Bush tenía el 80% de aceptación, la imagen de Bush padre, ¿sí? Entonces tenían que remar y tratar de ganar esa elección. Y entonces surge esta frase, la economía, estúpido, sin verbo. Y esa frase la cuelgan en el búnker de campaña. Pero no colgaron solo esa frase, colgaron otras dos. James Carville fue el autor de la frase y elaboró otras dos. Cambio versus más de lo mismo. ¿Te suena? Cambio versus más de lo mismo. Y la tercera frase me pegó fuerte. No te olvides del sistema de salud. O sea, esas fueron las 3 frases de la campaña que este señor, James Carville, le cuelga en el búnker a Clinton. La última frase es la que me hizo, así como me impactó, porque no te olvides del sistema de salud, ha flotado en Estados Unidos. Obviamente no es nuestro tema específico, no podemos adentrarnos en el tema ese, pero lo que escribió Inés Capdevila el domingo suma a esta frase. Y Obama después intentó la tarjeta esa que les brindaba mejor salud a los norteamericanos. Bueno, toda una serie de cuestiones que me hacen pensar que esa frase que era la tercera que se planteaba en la campaña, es una frase que recorre el mundo entero hoy, porque si no se hubieran olvidado del sistema de salud,
quizá el mundo estaría en otras condiciones de poder afrontar esta u otra pandemia. Y bueno, el problema es que la salud tiene un aspecto preventivo que tiene que ver con proveer las condiciones de alimento, vestido, vivienda Salubridad. adecuada. Salubridad, o sea, el acceso al alimento abarca también el derecho al agua. Entonces nosotros nos encontramos con masas de población de millones de personas que no tienen todo esto. Entonces pretender hacer prevención en materia de salud es imposible. Entonces yo quiero hacer una cuarentena y obligarla a la gente a tener higiene y vivir en una casilla con 4 latas, sin acceso al agua potable, teniendo que hacer sus necesidades en una letrina inmunda. Entonces, esa situación es la que aprovecha el virus para avanzar, cosa que es lo que estamos viendo hoy en las villas miserias de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Y después tiene el otro aspecto, el acceso a los servicios de salud. Acá hemos jugado y con negocios y negociados en materia de salud, con las obras sociales, con las prepagas, con el sistema estatal de hospitalario, y esto va quedando cada vez más deteriorado. Entonces se produce la pandemia y tenemos que salir corriendo a buscar respiradores, a buscar elementos descartables, a buscar todo esto que nos agarró desnudos, ¿no? Apenas con un trapito para cubrirnos, es lo que hemos tratado de resolver con esta cuarentena feroz. Y esa cuarentena feroz que estamos haciendo provocó, por otro lado, un desastre de tipo económico. Entonces todo se va sumando, es una improvisación detrás de la otra. Te tiro algunos datos. El sistema de salud en Estados Unidos está aportando en este momento casi tanto como el sistema de defensa, algo así como 705.000 millones de dólares en el año fiscal 2021. Eso es el PBI argentino prácticamente, ¿no? Pero aún así piensan que es insuficiente y van a tener que poner mucho más dinero para eso. ¿Y por qué? ¿Por qué el número les ha resultado insuficiente y van a poner más dinero? Porque se han muerto por el coronavirus 103.472 personas, lo que equivale a que se murieron más de 1.740 personas más que en las 5 últimas guerras que tuvo Estados Unidos. ¿Te suena el número? O sea, por 5 guerras se murió una X cantidad de personas. El coronavirus mató más gente que en las últimas 5 guerras que ellos han tenido. O sea que estos muchachos están un poquito preocupados. Y esa preocupación evidentemente permea en la sociedad norteamericana y así es como han ganado las calles y están quemándolo todo. ¿Te diste cuenta? Sí, bueno, esta situación no es solamente de un sistema de salud deficiente, sino también es el problema de un sistema de salud sesgado racialmente. Es un sistema de salud con una carga discriminatoria muy grande, con gente que está fuera del sistema de protección legal, que son, por ejemplo, los 14 millones de inmigrantes que son clandestinos, que estaban pensando cómo hacerlo para echar del país y de denunciarlos. Entonces ese es uno de los grupos vulnerables que más víctimas ha tenido por el coronavirus, es la colectividad latina. Estamos hablando de la colectividad negra, que tiene esos problemas de vivienda, de salud, etc. Entonces, toda la fragilidad de este sistema que se armó después de la caída del muro de Berlín, porque todo esto tiene un arrastre, es cuando la gente, digamos, neoliberal, creyó que había ganado la Guerra Fría y que había que irse a dormir y hacer la vida, la vida de lujo, de placer y que yo, y olvidarse de los pobres. El resultado es este, y va a ser peor si no se toman medidas. Bueno, entonces, a ver, te sigo dando algún número, que a mí los números a veces me parece que no dicen nada y otras veces dicen algo cuando los comparas un poco, ¿no? Estos hombres, esta gente en Estados Unidos, gastaron algo así como 11.500 millones de dólares en aviones, casas, bombarderos,
79 casas compraron, ¿sí? Con eso hubieran comprado 221.000 respiradores y hubieran podido armar algo así como 30.000 camas en los hospitales. O sea que obviamente se equivocaron en dónde poner el dinero. Y esto es lo que el ciudadano norteamericano está viendo. Porque Pero, estas noticias que nos llegan a nosotros seguramente ellos también las tienen. pero dime, ¿hace cuánto que están hablando todos los republicanos del recorte del gasto público? Yo estuve en Estados Unidos una vez y era toda una historia. Ahora, cuando vos hablas del costo del gasto militar, eso es un tema tabú, eso no se toca. Los tipos tienen bases militares en todo el mundo, tienen flota que recorren todos los océanos, tienen intervenciones militares en todos lados. Ahora, los tipos no tienen cómo atender a su gente racionalmente en sus propios países, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Washington. Es todo una distorsión mental, un apartamiento de los principios de Naciones Unidas que tienen que ver con la paz, con el desarme, con el bienestar de las poblaciones. Todo esto se pasa a un segundo plano y seguimos acumulando armas, tanques, aviones, submarinos, portaaviones, que después no nos van a servir, porque si nos metemos en una guerra van a destruir a la humanidad. O sea que no lo pueden usar, es plata tirada a los caños, a los perros, y la pérdida de las posibilidades donde sí realmente se necesita. Bueno, pero esto es en la campaña de Trump. Bueno, a ver, sí, la campaña de Trump, pero creo que le va a salir como un boomerang, ¿no? Esta semana vamos a ver cuánto se aquieta la protesta social. ¿No te suena un poquito esto de lo que dijo Sebrelli el otro día? Pero me parece que es un poco más fuerte que lo que dijo Sebrelli el otro día, ¿no? Sí, es distinta. La desobediencia civil son protestas pacíficas, es lo que está haciendo la gente que sale a manifestar y desobedece el curfew, o sea, el toque de queda. Acá cuando yo salgo ya con una política de hacer desmanes, el riot, eso ya es la revuelta, ya no es una desobediencia civil, ya estamos en otro periodo que es casi la lucha armada. En Estados Unidos sí, pero yo no diría lucha armada, no me parece que las manifestaciones en Estados Unidos tengan esa connotación. Siempre hay gente que se excede, siempre hay infiltrados, siempre hay organizaciones, pero me parece que el grueso de la población está saliendo por otra cosa. Bueno, el grueso de la población confía en el sistema democrático y utiliza las herramientas del sistema democrático. Una de ellas, aunque no es demasiado legal, pero que es la desobediencia civil, que habló Thoreau en el siglo XIX, es la que está empleando la gente. Es la que usó Martin Luther King, es la que ha usado, digamos, los grupos de derechos civiles. Y la iglesia en alguna encíclica también habló. Sí, en una encíclica y también la iglesia episcopal condenó abiertamente la iglesia episcopal, o sea, la iglesia anglicana, pues, se enfrentó con el gobierno de Donald Trump. O sea, los obispos salieron a condenar la manipulación que él hace apareciendo con una Biblia en una iglesia anglicana, ¿no es cierto? Episcopal. Bueno, pero eso es otra historia. Hay, junto al lado de la gente que está por la desobediencia civil, gente que estaría dispuesta a enfrentarse a tiros o con desmanes. Esto ya pasó en el siglo pasado. ¿Se acuerdan ustedes de las Panteras Negras, de todo lo que fue el movimiento de Angela Davis? Pero si no hay una respuesta política y sigue el señor Trump insistiendo en ese lenguaje de odio y apoyándose en la ultraderecha, en el Ku Klux Klan, en el alt-right, es probable que vaya resbalando una violencia creciente Estados Unidos. Sí, así es. Quiero recordarte, o por lo menos hacer mención nuevamente a James Carville, este señor, el asesor de Clinton en aquella campaña que mencionábamos. Y
me pareció bastante curioso que este señor luego, en 1992 asesoró a Clinton, en 1999 asesoró a Dualde y más recientemente asesoró a Daniel Scioli. Curioso, ¿no? Sí, Interesante. bueno, viven de eso los muchachos. Viven de asesorar. Bueno, De bueno, ok. asesorar. Entramos al tema del día, ¿te parece? Perfecto, vamos. Nos abrimos a la economía, Ganora, cosa que no es no es nuestra preferencia, pero para hablar de economía, vamos a intentar hablar de economía con alguien que sabe del tema y que además se parece un poco más a lo que generalmente hablamos nosotros, porque no solo vamos a hablar con un máster en economía, sino que vamos a hablar con un licenciado en filosofía, ambas asimetrías a la vez. Vamos a Bueno, ver si logramos con esa mezcla interesante, ¿no? Y creo que ya tenemos en línea a Santiago Galicio. Santiago, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Te presento a Mario Ganora. Aquí estamos en Libre Pensamiento. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mario. estamos viendo un poquito el tema económico y hay muchos interrogantes. El primer interrogante que nos hacemos todos es: ¿cuál es la situación real de la economía argentina hoy? ¿En qué estado estamos? Bueno, obviamente la situación es muy mala, como es lógico, una cuarentena esta. También es cierto que quizá uno cuando mira al mundo ve unas reacciones respecto de la crisis de esta cuarentena y la pandemia. Nos han hablado de una nueva recesión al estilo de los años 30 del siglo pasado. Sí, se ha exagerado bastante esto, sabemos todavía cuáles son las consecuencias, pero bueno... Tenemos una mala transmisión. No te escuchamos, Santiago. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perdón. Un poco más fuerte. Sí, no, decía que extrapolar un poco la situación internacional de Argentina quizás no es lo más adecuado, porque Argentina ya está viviendo una situación muy crítica y muy larga. Y para hacerlo gráfico, uno podría decir que un país como Argentina viene viviendo varios años con un horizonte económico. Santiago, ¿podrías intentar ubicarte en un lugar con mejor señal? Porque estamos escuchándote muy mal. Ah, perdón, vamos a mover. Porque viste que nuestro país tiene estas cosas de que en algunos lugares se escucha más o menos y en otros horrible. Después queremos que nuestros niños asistan a la escuela por internet y que todo lo hagamos por Zoom y por tecnología, pero el 5G que está pululando en varias partes del mundo, acá no llegamos ni a 2, pero bueno. A ver, Santiago, si tenés mejor conexión. Santiago, ¿estás allí? Sí, ¿me escuchan? Hoy sí. Poquito, ¿Sí? pero a ver. Ah, ¿poco? ¿Todavía? Bueno. Sí. Ay, Hola. A ver ahí. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Bueno. No, lo que decía es que una economía como las normales en el mundo, que tienen un horizonte de planificación habitualmente largo, frente a una crisis como esta, se alteran todos los planes de una manera más radical. En nuestro caso, que es una economía que viene viviendo con un plazo de planificación que no excede los 15 o 20 días, y esa es la penosa situación por la que estamos hace años, la verdad que la crisis esta no altera esos planes porque no lo sabía. Lo que altera es el día a día y el cómo juntar el dinero para el mes, digamos, pero no ha cambiado mucho el horizonte de largo plazo porque no lo había. Todavía estamos discutiendo cómo va a ser el horizonte porque estamos viendo si la deuda la vamos a refinanciar o no, qué plan de gobierno hay de largo plazo. Entonces, el efecto de una crisis como esta en Argentina es bastante distinto que el efecto que producen economías que están planificadas para largo plazo y de repente tienen que barajar el de nuevo, ¿no? O sea que de alguna manera el hecho de que seamos muchachos sin plan
es como que es más de lo mismo. Sí, digamos, nos afecta menos cualquier coyuntura porque no hay plan, entonces uno está siempre adaptándose a la nueva realidad y la nueva sorpresa, ¿no? Bien. Pero ¿en qué condiciones está la situación de la emisión del dinero? Por ejemplo, ahora lo único que uno escucha y entiende es que están emitiendo mucho. Sí. La situación anterior, del gobierno anterior, no habían emitido. No, bueno, nosotros lo que había pasado en el gobierno anterior emitió como todos los gobiernos y por eso tuvo el problema de inflación que tuvo. Sí. Todos los gobiernos cuando llegan al gobierno dicen que la emisión no es la única causa de la inflación, entonces se permiten emitir hasta que después les explotan la mano y tienen que reconocerlo. El gobierno anterior había jugado con eso hasta que en abril del 2018 tuvo el primer susto con la gran devaluación y después vinieron otras más. Y en septiembre del 2018 decidió dejar de emitir cuando hizo el primer acuerdo con el fondo. Y eso lo respetó durante un año, así que durante un año tuvimos emisión cero, lo cual para Argentina es toda una novedad, no sucedía desde la convertibilidad. Entonces, eso fue paralelo a una reducción muy importante del déficit primario, con lo cual el gobierno anterior dejó el país, si bien en un estado crítico de deuda y de incertidumbre, en una situación fiscal y monetaria que estaba comenzando a llegar a un equilibrio. Con Bien. este nuevo gobierno lo que se hizo fue decir, bueno, el gran problema que tenía el gobierno anterior era la deuda, lo sacaron de la mesa, están renegociando como para que por 2 o 3 años no haya nada que pagar, entonces sacan ese problema afuera, pero ya se crearon un grave problema monetario, ya se emitió prácticamente un 80 y pico % más de lo que había, y también se calcula que el déficit primario este año va a ser de 5 puntos del PBI, obviamente ayudado por la pandemia, con lo cual volvemos a tener un problema fiscal por otro lado. O sea, subsidiamos la deuda, pero ya tenemos una emisión que vamos a tener que corregir para que no se nos transforme en una gran inflación. ¿No hay peligro de hiperinflación? Bueno, por ¿Y supuesto, eso el mejora la situación a futuro? Porque si licuamos nuestras deudas, porque en todo caso el gasto público también se licúa en relación al dólar. Sí, está bien, pero digamos, el producto es menor que antes y la cantidad de dinero es prácticamente el doble, con lo cual eso en una situación normal debería generar una inflación aproximadamente similar, obviamente no hoy, porque hoy no hay alternativas para el uso de los pesos, prácticamente no se puede hacer nada con los pesos que no sea quedárselos, pero bueno, todas esas cosas a la larga no son sostenibles mucho tiempo y en una situación de normalización del nivel de actividad, eso va a ir a inflación. Obviamente el gobierno tiene la capacidad de recuperar esa emisión que utilizó en la emergencia, irla neutralizando para evitar que el momento que ¿Y la cómo se economía se recuperan esos reactive. pesos que están en la calle? Y bueno, eso es lo difícil en una situación estable, porque hay que ir haciendo un trabajo fino de política monetaria con instrumentos financieros y demás. Pero, digamos, la clave acá es la recuperación de la credibilidad, porque en definitiva el problema que tenemos en Argentina es que cada vez podemos soportar menos cantidad de dinero, menos créditos, una economía sin crédito, porque no hay ninguna certidumbre de un mediano a largo plazo. Entonces, si el gobierno despertara algún tipo de confianza en un programa económico que todavía no conocemos, todo eso ayuda a que sea factible controlar algo así como la emisión que se generó con el tiempo. El tema es si no se muestra un horizonte, todo se hace más difícil y ante ese riesgo e incertidumbre, la gente se escapa de la Argentina y de los pesos argentinos. Esta mañana escuchaba que se había publicado una lista de las personas que habían comprado dólares. Obviamente la lista es de los que compraron dólares en blanco y hay mucha gente, ahorristas individuales, no grandes empresas. Hay grandes empresas y hay ahorristas individuales. Toda esa gente tiene el dinero aquí y lo tiene en blanco, los dólares dentro del país y en blanco. Si hubiera confianza, probablemente todos ellos invertirían en el país. Y sí, por supuesto. La verdad que prohibiendo el ¿A dólar... esa confianza te referís? Claro, lo que digo es que la gente compra dólares porque sabe que el peso no sirve como
reserva de valor. Entonces, la confianza es lo primero, no prohibición. La prohibición del dólar no va a generar confianza en el peso. Lo que hay que hacer es que la gente quiera peso, no que la gente no tenga otro remedio que quedarse con peso. Entonces, esto de perseguir a los dolarizados, como si de ellos fuera la culpa de la falta de confianza del peso, es mirar las cosas al revés de lo que hay que mirarlas, ¿no es cierto? El peso tiene que ser un atractivo. Una pregunta que a mí siempre me ronda la cabeza. El problema económico en realidad no es un problema económico, sino un problema político, entonces. Bueno, es un problema político, sí, porque tenemos una comunidad política que no se decide. Acá hay una grieta real, tenemos dos modelos del país y hace décadas que estamos discutiendo, y en lugar de ponernos de acuerdo en un intermedio, lo que hacemos es turnarnos. Los que pensamos de una manera estamos en un periodo, los que piensan de otra manera están en otro y tratan de destruir lo anterior, etcétera. Entonces, lo que se ve desde afuera, imagínate vos que el FMI recibe un presidente nuevo que le dice que lo que acaba de hacer el presidente anterior no sirve para nada, que hay que cambiar todo y no le vamos a devolver el dinero que le prestaban al presidente anterior. Entonces lo que se ve afuera es dos países que tratan de convivir pero sin ponerse de acuerdo en nada. Con esos esquemas en los cuales llega un gobierno, promete un montón de cosas y de afuera la gente dice, esperá, dale 5 años a ver qué pasa, y a los 5 años ya cambió todo. Entonces sin duda hay un grave problema político y a eso se le suma un grave problema económico, que es que tenemos un Estado muy ineficaz y que encima no solo es ineficaz, sino que pretende avanzar cada vez más hacia todas las actividades. O sea, que encima que hace las cosas mal, predomina en la economía. Entonces, el sector privado de la economía tiene que estar padeciendo los problemas del sector público que lo invade permanentemente, moviéndole la moneda, que es con lo que planifica, con lo cual tiene que hacer los planes cada 3 meses, cambiar de planes, poniéndole cargas impositivas excesivas, cerrándole la economía y no permitiéndole acceder a insumos de calidad y a precios internacionales, en fin, todas las trabas que a uno se le pueda ocurrir, impuesta por un Estado que encima, cuando hay problemas, dice, va a haber más Estado, vamos a avanzar más y vamos a solucionar los problemas que ni siquiera podemos solucionar adentro del Estado. Entonces tenemos un problema gravísimo de conciencia general, digamos. Ahora, hay países que tienen un sistema bipartidista donde hay una izquierda laborista, por ejemplo en Inglaterra, y un partido de derecha, el Partido Conservador. Y lo mismo pasa en otros países, donde hay, como por ejemplo en Alemania, un partido socialdemócrata y un partido demócrata cristiano, de la izquierda y de la derecha. Sin embargo, han logrado una suerte de consenso sobre, hay cosas que hacen funcionar al país, hacen funcionar la economía. ¿Qué es lo que está impidiendo que acá esto ocurra? Y yo pienso que las bases más generales, como decir, el liberalismo político y el capitalismo económico, no tienen un gran consenso en Argentina. Entonces, tenemos ni siquiera las reglas de juego básicas acordadas, porque en esos países que vos mencionás, nadie discute el capitalismo, nadie discute el Estado de Derecho, nadie discute que hay contrapesos republicanos entre los distintos poderes y las justicias independientes. O sea, hay una serie de cuestiones que ni se les ocurre discutir. Se discute a partir de ahí para adelante. Entonces, ¿qué estructura impositiva? Si es más progresiva o menos progresista, cuánto hay que dar seguro de desempleo, cuánto hay que dejar que el mercado actúe solo, en fin. Se pueden discutir un montón de cosas. O sea, divertirse, te podés divertir como político en esos países. No hay que estar discutiendo permanentemente lo fundamental, porque entonces no arrancamos nunca. Y eso es lo que sucede acá, ¿no? ¿Quién se dice capitalista de los dirigentes políticos argentinos? Creo que ninguno se animaría a decir que es capitalista. Y bueno, entonces queremos vivir un sistema capitalista vergonzantemente. Eso no se puede hacer. Queremos vivir un sistema político liberal que respete los derechos individuales, pero no creemos en los derechos individuales. O sea, son cosas muy de fondo las que fallan todavía como para que funcione lo básico, ¿no? Sí, y aún en países en donde hay una dicotomía respecto de lo que se dice y lo que se hace, como puede ser China,
que tienen un sistema absolutamente capitalista en un sentido y en otro es un totalitarismo de izquierda, aún así la economía funciona. Bueno, Aún lo que pasa es que no están en dos visiones cambiando, no están distintas. cambiando cada pocos años de rumbo, ¿no? O sea, No, vos no, sabés que el es rumbo sólido el hacia poder. cómo producen y cómo comercian lo tienen claro los chinos. No, por supuesto, pero es obvio que el modelo chino de ninguna manera pretende modificar el capitalismo. El modelo No, chino se, fue por otro camino, no fue por el camino se ayornan soviético. a ese sistema y es más, le venden al resto del planeta sin tener ningún prurito. Sí, aparte aprendieron del fracaso comunista soviético. O sea, eso Ujú, falló y tomaron ujú. nota y fueron por otro camino, ¿no? A lo que me refiero, que vos podés ser exitoso aún teniendo la cabeza partida en dos. Bueno, pero no sé si ellos tienen la cabeza partida en dos, porque ellos tienen un capitalismo manejado por el Estado y hay una gran unidad en la conducción política del país, que está a través del partido, y en general vos no esperás de China, no es que decís, ¿qué va a pasar en China de acá a 5 años? ¿Va a ser un sistema a lo americano o un sistema a lo soviético? No, va a ser China, y fue Va a China ser y va a China. seguir siendo China. Argentina, vos decís, ¿cómo va a ser dentro de 2 años? Y dentro de 5, y dentro de 8, y te puedo dar 3 respuestas No, distintas, ¿entendés? no sabemos qué va a pasar la semana próxima. Exacto. Entonces, eso es Ahora, lo grave, digamos, de todo esto. O Todavía no sea, empezamos, por vos decirlo así. qué ves venir, más keynesianismo, vamos a ser keynesianos puros. Mira, yo nunca vi otra cosa que eso en Argentina hasta ahora. Ujú. Salvo un poco la década del 90, que fue un poco más libre mercadista. En general tenemos una concepción de que el Estado todo lo puede manejar. Y es gracioso, ¿no? Porque venimos con un Estado que está totalmente en default, al borde de quebrar, sin capacidades ni monetarias ni fiscales, o sea, no tiene nada el Estado, está totalmente en cuarentena, y sin embargo pensamos, ¿qué va a hacer el Estado para salvarnos? ¿No es cierto? Y se hace cargo de todos los salarios. El otro día, con todo el orgullo, el ministro Culfas decía que el 89% de los habitantes de la Argentina reciben algún subsidio del Estado, ¿no? Como diciendo, falta poco para llegar al 100. Entonces uno dice, bueno, pero este Estado que estaba quebrado está feliz de que todos abreven en él. ¿Y cómo se explica esa contradicción? ¿Cómo se soluciona? ¿No? O sea, O acá ahora, sí no había sería problema. el ideal de una mente comunista, ¿no? Es casi la renta básica universal, si el 89% recibe algo. Por eso, pero es un comunismo sin ser comunismo, ¿no? Porque se sabe que Claro. están las empresas. Entonces es una maquinaria trabada, una maquinaria totalmente trabada, donde las empresas tienen que hacer gastos, pero se las amenazamos todo el tiempo, y si ganan un poco de más se los queremos sacar. Entonces, no son empresas, no son empresas, digamos, ¿no? No hay una señal clara, hay castigos. Fíjate lo que pasó con el ATP, eso fue muy simbólico, ¿no? Se generó un sistema con toda la conciencia de que la cuarentena iba a hacer enormes estragos en las empresas y los trabajadores, y el Estado decidió darles un beneficio. A los 3 días ya empezaron algunos genios subalternos al presidente a decir, pará, si le estamos dando un beneficio, ¿por qué no le pedimos algo a cambio? Por ejemplo, que no repartan dividendos, que no compren dólares, que no sé qué. O sea, como le estoy dando, le pido algo a cambio, pero ¿cómo? No era que necesitabas darle porque vos habías generado una cuarentena y una crisis y ahora estás pidiendo algo a cambio. Entonces no estamos muy convencidos de lo que hacemos, lo vamos cambiando al día siguiente o al otro. Cuando se nos ocurre algo nuevo, lo ponemos, ¿no? Por las dudas. Ujú, ujú. pero puedo hacer una pregunta, porque acá me está rondando la cabeza algo, ¿no? Porque no podemos hablar de un sistema orientado hacia el socialismo real o el comunismo, porque no hay plan. Una de las cosas esenciales de un régimen comunista es que tiene un plan. Los famosos planes quinquenales de Stalin, ¿no es cierto? Tampoco podemos hablar de que es una intención de generar un capitalismo de características del famoso capitalismo industrial, porque no hay actividad industrial ni hay una actividad progresiva en la economía. Podemos argumentar de que hay un grupo político que se quiere apoderar
de las empresas, del comercio, y manejarlo como si fuera una empresa particular? ¿Puede haber que haya una intencionalidad de estas características? Mirá, yo ahí, Mario, discrepo un poco en el sentido de que vos le ponés, como buen pensador, seguramente pensás en términos de categorías puras y estás diciendo cuál de estas categorías puras explica mejor esta situación. Y yo la verdad que soy menos ambicioso. Yo digo, no hay ninguna categoría pura que explique esto, porque esto es una mera improvisación. Lo que nos sucede a los argentinos, digo, no solamente este gobierno. Entonces, tampoco es que vinieron con este plan para quedarse con todas las empresas, pues imagínate esta gente manejando empresas. Yo no lo quiero ni pensar. Como dijo ahí un audio de un señor, no duran ni 10 días. Entonces, son ocurrencias que van apareciendo y que no tienen mucho freno y que como la institucionalidad nuestra es un poco inexistente, entonces al que se le ocurre una idea la tira y queda allí, y no es que hace coherencia con un gran plan preconcebido, porque si no estaríamos yendo a algún lado, y la verdad que hace años estamos boyando a la deriva, sin plan. No es que tenemos un plan y funciona mal, es que vamos improvisando, con mucha ignorancia, con poca formación, con pocos autolímites, ¿no? El que tiene el poder siente que le toca ahora hacer su ocurrencia más sublime, y entonces va y la hace, y no necesariamente tiene que tener coincidencia ni consistencia con la del de al lado, que también lo pusieron ahí, hace su ocurrencia más sublime. Yo veo eso, no veo que se pueda explicar esto como un plan de nada, ni capitalista, ni comunista, ni... Veo un conjunto de personas que van ocupando lugares y van haciendo lo que les va apareciendo. Y el resultado es esto, ¿no? Es un caos, es una especie de caos. Sí, pero es obvio. Claro, bueno, pero por lo que dice Santiago, vos fíjate que, Santiago, empezamos el programa hablando de las 3 frases que acuñaron en la campaña de Clinton en 1992. Una de las frases era la economía estúpido, la segunda era cambio versus más de lo mismo, y vos estás hablando de esto, que en realidad es más de lo mismo, algo sin plan, a la deriva, improvisando. Y estamos en el más de lo mismo. Yo veo eso, yo veo que los argentinos nos gusta mucho pensar que somos elegidos, que estamos condenados al éxito, que cualquier cosa que hagamos nos va a salir bien. Y espero que ya llevamos 70 años de carencia, espero que antes de los 100 nos haga un clic general y digamos, no, mira, la verdad, este camino del gran argentino inteligente no va más, no funciona, ¿no? En algún momento nos daremos cuenta. Ya no van pasando los países de al lado, ya se ve mejor en Uruguay, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en Paraguay. Entonces, un día vas a decir, che, me parece que lo nuestro no camina, ¿no? Algún día lo diremos, por ahora seguimos. Sí, como aquel chiste del gallego que dijo, me parece que están todos equivocados, todos vienen a contramano, y el que iba a contramano era él. Claro, no es uno, son miles, decía, ¿no? El gallego. Son miles. Claro, sí. acá son miles los que le va mejor que a nosotros. Y bueno, algo estaremos haciendo mal, pero bueno, todavía no veo que estemos llegando al pozo. Una pregunta. La oposición. Sí. La oposición, ¿qué idea tiene para salir de esta encrucijada en la que nos encontramos ahora? En el post-pandemia, ¿cuál sería la propuesta de salida de la crisis? Y la oposición todavía está debatiendo, me parece a mí, cuál va a ser la oposición, porque vos sabés que la oposición que hizo parte de Cambiemos tiene distintas componentes, básicamente una cosa es el PRO y otra cosa es el radicalismo, digamos, y la nueva estrategia de alianzas entre esas dos grandes fuerzas, bueno, está por verse, no está claro desde la salida del gobierno cuál es el nuevo equilibrio, y sinceramente son distintas las bases ideológicas de ambos, ¿no? O sea, se comparten muchas cosas importantes, pero no mucho en materia de política económica. Así que veremos
cuánta necesidad de contrastar con el gobierno hay. Evidentemente, las estrategias más de radicalismo no son tan disímiles a las del gobierno, en general, de un gobierno moderado peronista, te quiero decir. La estrategia de Cambiemos sí. Yo, en lo personal, pienso que si hasta que no demos un fuerte lugar al sector privado, sacándole la pata de encima y permitiendo una baja en la carga impositiva y dar ciertas condiciones de estabilidad macroeconómica, no, la economía no va a funcionar. Pero bueno, eso es visto como un planteo muy liberal en general, entonces hay que ver hasta dónde alguien lo quiere sostener. Si el contraste de ese tipo de planteos con lo que termine pasando de acá en la próxima elección, que es el año que viene, conviene para oponerse al gobierno, predominará esa mirada. Y si el gobierno lo está yendo bien, relativamente bien con sus políticas, predominará algo más de acompañamiento. Creo que va a depender un poco de eso, que cómo se equilibre la alianza opositora. Si es que se mantiene junta, que espero que sí, porque sería un error, me parece, separarse, pero también es una alternativa. ¿Vos ves auspiciosa la reunión de ayer del presidente con los 17 empresarios o CEOs más importantes del país? Me parece que sí, me parece que es una señal positiva que da el gobierno. El gobierno tiene que estar levantando los muertos que le tiran al kirchnerismo más extremo, como la diputada Vallejo la otra vez, por ejemplo. Entonces, cada vez que hace algo razonable para el establishment, el gobierno se anota puntos, digamos, ¿no? Así que me parece que la reunión de ayer, en ese sentido, es buena. También va a ser bueno si logran más o menos ordenar el tema de la deuda, que pienso que puede pasar. Ahora, eso no quiere decir que los problemas no sean de tal gravedad que simplemente con tener buenos gestos alcance, ¿no? Pero obviamente como vos decís, hay que tener un plan, hay que dejar de improvisar, pero también te escuché decir lo de bajar la carga impositiva y aliviar al sector privado, y ahí también coincido con vos en que la tenemos complicada, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché el último. Que tenemos complicada la posibilidad de aliviar al sector privado, bueno, o sea, pensar que el sector privado hay que brindarle la posibilidad de que nos ayude a salir, o sea, como o salimos desde el Estado o salimos todos sumando al sector privado también. Bueno, por eso digo, ¿no? Si realmente le damos la oportunidad de que el sector privado sea el que lidere la salida, para eso hay que darle incentivos, hay que bajarle costos fiscales, y hay que sacarle al Estado de encima y que lo moleste en cada una de sus decisiones. En estos 2 meses... O sea, esa rodilla puesta en la garganta de los empresarios, esa frase de los miserables, habría que moderarla un poco. Claro, habría que conseguir que un presidente convencido de eso y que sofrene a cada uno de los funcionarios se le ocurre decir cosas por el estilo y que lo único que trae es incertidumbre, ¿no? El presidente tardó 10 días en decir a Fernando Vallejo. Eso fue muchísimo tiempo. Si hubiera salido inmediatamente a decir que esas ideas locas no son las de su gobierno, no hubiera pasado nada, ni se hubiera discutido el tema de la expropiación de las empresas en Argentina. Sin embargo, tardó 10 días. Bueno, en la medida en que esté... tampoco salieron a desmentir el tema de si nos íbamos del Mercosur o no nos íbamos del Mercosur y qué pasaba con las negociaciones con Corea del Sur. O sea, no quieren negociar con Corea del Sur, pero tampoco quieren irse del Mercosur. Y si el Mercosur entero no negocia, el poder de veto lo sigue teniendo la Argentina. Y si confiamos en que para salir tenemos que exportar, tendríamos que estar negociando con Corea del Sur. Bueno, por supuesto, por supuesto. Por eso digo, me parece que ahí el presidente tiene mucho que hacer en cuanto a señales. Obviamente que tiene una interna complicada dentro de su propio gobierno, todos lo sabemos, nadie lo ignora, él llegó con una parte del poder, pero también es cierto que nadie le dio ese lugar primordial, porque sí, se lo dieron porque sin ese lugar primordial para alguien moderado no ganaban las elecciones.
Con lo cual... No fue gratis, digamos, no fue gratis no convidarlo a ser presidente. Yo lo digo al revés. Vos podés decirme que el 60% de los votos son de Cristina y solo el 40% son de Alberto, pero sin el 40% de Alberto no se estaba en el gobierno, con lo cual es una minoría, si querés, más importante que la otra mayoría. Pero eso hay que mostrarlo. De alguna manera calificada. Y por supuesto, pero eso hay que demostrarlo todo el tiempo. Hay que estar todo el tiempo recordando que esa es la que gobierna y no la otra, ¿no? Una pregunta que para mí es importante en este asunto es, siempre se criticó al modelo agroexportador, pero es el que está funcionando. ¿Qué perspectivas hay de lograr eliminar la contradicción de intereses entre el campo y la producción industrial? Mirá, la contradicción siempre va a estar, si querés, porque está en cualquier país que tiene un sector muy competitivo y otros que no lo son tanto. Entonces, esa tensión va a estar. El tema es que ya sabemos que no se puede exportar sin importar, digamos. Entonces vos, lo que tenés en Argentina es un país que es uno de los más cerrados del mundo, y eso lo que hace es que tengas un nivel de bienestar mucho más bajo que el resto del mundo. Porque lo que nos pasa como consumidores es que tenemos que consumir productos malos y caros, en general, salvo los productos competitivos. Entonces, el sector industrial, por ejemplo, obviamente que puede exportar, pero no toda la industria puede ser exportada. Algunas industrias son más competitivas y otras no. Entonces, la competencia va a hacer que algunas de esas industrias desaparezcan. Si no estamos dispuestos a esa destrucción creativa de la que ya hablaba Schumpeter en los años 50 del siglo pasado, y difícilmente podamos ser competitivos, porque no hay forma de ser igualmente más competitivo con exactamente las mismas empresas, con la misma cantidad de empleados cada empresa y sin tocar nada de lo que hay hoy. Si no tocas nada de lo que hay hoy, sos competitivo como hoy, es decir, poco competitivo. Si querés ser más competitivo, vas a tener que distribuir los recursos de manera distinta, y en el interín vas a tener empresas que caigan, vas a tener otras nuevas que crezcan. Es así el capitalismo. Si no estamos dispuestos a ese movimiento, a esa dinámica, para mejorar, bueno, pues entonces seguiremos estando como ahora, y es lo que nos pasa, desde hace años. Nosotros decimos, las empresas de la Argentina hay que protegerlas. ¿Cuáles? Las mismas que están diciendo. El señor que nació con una empresa se merece tener la empresa, haga lo que haga. Y no es así. La empresa es buena en la medida que funciona, y cuando no funciona más, pierde competitividad y quiebra, y viene otra empresa que es mejor que esa otra. Eso es lo que pasa en cualquier lado del mundo. O sea, no es que las empresas son siempre buenas y siempre están en el tope de la cresta de la ola, y una vez que llegaron ahí no la podemos tocar más y hay que protegerla y mantenerla como un tótem, que es lo que hacemos acá. ¿No? Acá son siempre los mismos empresarios, los que están ahí pidiendo que no los toquen. El mundo también nos brinda un panorama muy diferente, con 90 países prácticamente en default, con el valor del barril de petróleo a $30. Va a ser un mundo bastante más complejo que el que teníamos antes de la pandemia. No sé si esto lo vamos a aprovechar como país, ¿no? Y bueno, los términos del intercambio siguen siendo negativos para nosotros en la medida que no industrializamos nuestra producción agrícola. Mirá, yo creo que, como te decía antes, estamos tan en un extremo, la Argentina está situada tan en un extremo, en materia comercial, en los extremos más proteccionistas de todos los países, que cualquier valentía y coraje que tomemos en animarnos a competir más con el mundo, pagando los costos que hay que pagar, porque esos costos existen, no hay que negarlo, pero hay que entender que así es la dinámica económica, tenemos mucho para ganar, pero hay que permitir que ganen lo que tengan que ganar, y algunos van a perder, algunas empresas van a perder. Entonces lo que hay que hacer es buscar la forma de que eso que se pierde sea lo menos gravoso posible, pero no evitar que uno gane para que el otro no pierda. Porque si haces eso... Sí, digamos que acotar al mínimo las pérdidas, y
Una pregunta que para la cual no tengo respuesta porque tengo poca capacidad en lo económico. ¿Qué pasa con el tema del IVA? Porque los empresarios se quejan de que tienen que pagar el IVA y cuando les devuelven el IVA, pasan 6 meses y ellos pusieron el dinero y se les devalúa y tienen esa pérdida importante en su capacidad para invertir nuevamente en la empresa. Sí, vos te ¿Es referís a los posible exportadores, ¿sí? que dinamicemos y que podamos tener la devolución del IVA más rápido? No sé si te referís a los exportadores o en A general. los exportadores, sí. Sí. Bueno, vos pensás que hoy la FIP, para que te des una idea, solamente de crédito fiscal IVA, es decir, IVA que cobró y que todavía quien la pagó no lo puede utilizar, pues es un saldo a su favor, y de ganancias y de todos los bienes que se pagan anticipos y retenciones y demás, hoy la FIP tiene aproximadamente 200.000 millones de pesos, es decir, casi la recaudación de un mes, de crédito que le quita el sector privado. O sea, el sector privado tiene 200.000 millones de pesos propios que los tiene la FIP y que le corresponden al sector privado, en la forma de te pago un anticipo, te pago una retención por impuesto que va a venir mañana, te lo adelanto. Entonces vos fíjate que la FIP se está financiando con el sector privado, incluso hoy en plena pandemia, digamos, ¿no? Entonces, Pero estoy desfinanciando al privado que no puede seguir con su operatoria. bueno, pero Es eso es una normal, confiscación. siempre fue así. Es un adelanto a cuenta de que algún día te lo vas a tomar acá, ¿no? O por ejemplo, Estamos frente a una anticipo de ganancias que no confiscación. van a haber este año. O sea, es un monto ¿Cómo, muy cómo? alto. Anticipos de unas ganancias que no se van a producir. Estás pagando anticipo de impuestos a ganancias por un periodo, por un año como este, que no va a haber ganancias. Entonces, estás Así pagando el es. anticipo igual, por la duda, porque lo pagás en función de lo que pagaste en el 2019, ¿no? Es decir, hay un montón de ese tipo de cosas que están pensadas a favor del Estado y no a favor del sector privado. Entonces, cuando vos vas a exportar, exportás eso también. Le estás diciendo al consumidor de afuera, mira, pagame un poco más para que yo le dé un anticipo a la FIP del impuesto que voy a tener para el año que viene. Pagámelo vos, porque es parte de mi costo. ¿Me entendés? Estás exportando ese costo. Ese y tantos otros, ingresos brutos, otra Ese y unos cuantos más, barbaridad. sí. Bueno, Claro, pero es todo una eso. expectativa de que voy a ganar cuando en realidad no sé si voy a ganar y estoy Bueno, adelantando ganancias cuando no sé. Y con el IVA pasa lo mismo y te financiás, pero no es que Lili, seamos pro empresas. El punto es que si la empresa no produce, tampoco me va a poder pagar impuestos. pero Lili, estamos hablando de una improvisación y un sistema de saqueo organizado del Estado. No hay ninguna racionalidad en esto que estamos hablando. Entonces, si ahora le preguntara en estos momentos, bueno, si no se puede poner de acuerdo la oposición y están, significa que si ganara la oposición, la próxima presidencia de la República, seguiríamos en el mismo caos, porque no nos podemos poner de acuerdo tampoco. bueno, qué sé yo, falta mucho. O sea, yo espero que también las demandas del electorado vayan perfeccionándose y vaya habiendo más conciencia de que hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas de una vez por todas, porque, no sé, si no, seguiremos así como hasta ahora y bueno, si estamos felices así, seguiremos así. Espero que no, pero eso hay que ver también qué es lo que demanda la ciudadanía, ¿no? Bueno, Sí, pero la ciudadanía también está manipulada y si volvemos a la frase inicial, la economía es estúpido, en la medida que la economía no funcione, vamos a tener que buscar otras frases de campaña, ¿no? Sí, sí, sin duda. La economía no funciona hace mucho tiempo y sin embargo, fíjate que no sé si lo percibimos exactamente así. Hace 10 años que la economía está estancada, 10 años, estancada. Ujú, ujú. Y tampoco sé cómo se percibe la sociedad. Yo creo que todavía hay mucha confusión. Yo a veces
qué sé yo, vos ves acá un gerente argentino gana lo mismo que gana un empleado raso en cualquier país más o menos desarrollado. Y sin embargo el gerente argentino quiere vivir como vive el gerente americano. Y bueno, no se da cuenta que lo que él podría ganar en otro lado es el triple o el cuádruple, ¿no? Si en un contexto, con su mismo esfuerzo, su mismo conocimiento y su misma capacidad, en un contexto que funciona, ganaría 5 veces más en dólares, en moneda real. Y nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo, lo que estamos dejando de lado por vivir así. Yo creo que no, porque el gerente mira al de al lado y sabe que él está mejor que el jefe y el jefe mejor que el empleado raso, pero todos en una escala muy pequeña, ¿no? Pero uno mira relativamente, entonces mira al de al lado, yo vivo en un barrio bueno y soy gerente, pues dentro de todo estoy bien, pero por ahí ganaría lo mismo siendo un diariero en una ciudad chica de Estados Unidos, ¿entendés? Sí, bueno, también hay distorsiones porque hay gente que sigue ganando en dólares, los CEOs importantes siguen ganando en dólares. Sí, porque si no se van. A ver, Santiago, danos algunos tips, como dicen ahora, que nos hagan sentir un poquito mejor y que podamos ver la luz al final del túnel, entendiendo que no es el tren el que se avecina, sino que hay una luz de sol. Ah, bueno. Hay un sol al final del túnel, no el tren que nos va a llevar puestos. Contanos qué hacer, qué hacemos. Yo no veo ningún tren y tampoco le veo ningún fondo en el cual rebotar, que es otra de las metáforas que se suele usar, ¿viste? Estamos tocando fondo y ahí vamos a rebotar. No hay fondo, el fondo puede ser un océano de fondo negro, ¿no? Y tampoco hay un tren que viene. Lo que tenemos es que hacer algo. Es decir, si vos no trabajás, vas a vivir mal. Si vos trabajás todos los días, haces cosas, vas a ir mejor en la índole personal. Y el país es lo mismo, tenemos que trabajar de una manera ordenada y organizada. Si no nos organizamos y hacemos algo coherente, vamos a seguir viviendo mal. Entonces no depende de un tren, ni de una crisis, ni de una pandemia. Depende de que todo depende de nosotros en un contexto como Argentina. En otros países no. Pero Argentina, el 90% es problema nuestro de autoorganización. Por supuesto que hay problemas de mercado, después viene el problema de que ganar un mercado, perder un mercado es muy difícil. Sí, todo eso está muy bien, pero si nosotros nos pegamos tiros en los pies todos los días. Entonces, si no dejamos de hacer eso, nada que hagamos va a funcionar. Y si hacemos eso, vamos a mejorar muchísimo, hay muchísimo para mejorar solamente por ordenarnos nosotros mismos. Eso yo creo que Santiago, lo más posible. Ganó ahora Santiago, argentinos a las cosas, como decía Ortega. Sí, el programa se nos ha acabado, da para mucho más, pero bueno, el Bella Ciao es lo que nos motiva y espero que argentinos a las cosas. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio del Grupo Sónica. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. En tu celular tenés